Hola, en este video vamos a aprender cómo calcular el promedio de un conjunto de datos utilizando primero listas y al final utilizando arreglos con NumPy en Python. Antes de comenzar nuestro código, como hemos discutido en clase, lo más conveniente es que pongamos un poco de contexto acerca de lo que hace nuestro programa. Muy bien, aquí tenemos información muy básica, pero que nos servirá cuando volvamos a revisar el programa, qué es lo que hace, de dónde obtuvimos los datos, en particular, este es de un libro de introducción a MATLAB con aplicaciones, en el capítulo 6, problema 6, del autor Amos Gilad, y a partir de aquí comenzamos a desarrollar nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestros datos en formato de lista. Recuerda que en Python una lista se declara utilizando corchetes o paréntesis cuadrados separados por una coma. Como estamos interesados en calcular el promedio de este conjunto de datos, vamos a contar cuántos de ellos tenemos y utilizaremos la función len que viene por defecto en Python y que nos regresará el número de elementos en la lista. Recuerda que las funciones cambian de color y con eso es más fácil identificarlas. Ahora, para asegurarnos que hemos cargado bien nuestros datos, podemos mandar a imprimir en pantalla. Muy bien, primero imprimiremos el conjunto de datos y después cuántos elementos tenemos. Ejecutamos nuestro código y es probable que tú tengas un software diferente, pero el resultado debe ser muy similar. Y efectivamente, hemos cargado correctamente y tenemos 31 valores. Para obtener el promedio es necesario realizar la suma de nuestro conjunto de datos. Para ello utilizaremos un ciclo for. En este caso, el ciclo for va a ir sobre cada uno de los elementos, lo vamos a asignar a la variable valor. Recuerda que siempre es conveniente asegurarte que vamos haciendo bien las cosas. Por ello, antes de realizar la operación de la suma, vamos a asegurarnos que estamos accediendo de manera correcta a cada uno de los valores. Y muy bien, aquí podemos ver que efectivamente estamos accediendo de manera correcta. Quitamos el prim porque ya no es necesario y ponemos nuestra operación de suma. Recuerda que para acumularlo necesitamos el valor que teníamos anteriormente más el valor que vamos a ir añadiendo. Y todo esto lo asignamos a la misma variable suma. Una vez terminado el ciclo, lo único que tenemos que hacer es dividir nuestra suma entre el número de elementos y lo asignamos a una nueva variable. Al final mandamos un mensaje a pantalla de manera informativa indicando el valor promedio. En nuestro caso, aquí está. La temperatura promedio para estos 31 días es de 79.12 grados Fahrenheit. Con el primer método que acabamos de ver utilizamos ciclos para poder realizar la suma, en particular un ciclo for. Sin embargo, una de las grandes ventajas de Python, como ya hemos visto en clase, es que podemos utilizar librerías que ya vienen por defecto. En este caso te enseñaré cómo utilizar la función sum. Muy bien, aquí en lugar del ciclo utilizamos la función sum nuevamente, hay que notar que está en azul y entre paréntesis, recuerda que una función siempre se manda a llamar utilizando paréntesis y aquí dentro va nuestra lista o el nombre que le dimos a nuestro conjunto de datos. Simplemente lo asignamos a la variable suma y nuevamente calculamos la suma entre el número de elementos y por supuesto nos tiene que dar el mismo resultado, tal como se muestra en la pantalla. Acabamos de ver dos formas de cómo calcular el promedio utilizando listas, una con un ciclo for y otra con la función sum. Sin embargo, como vimos en clase, las listas no son lo más adecuado para realizar cómputo numérico. Una forma quizá más cómoda y más eficiente es utilizar NumPy. Recuerda que para utilizar NumPy primero tenemos que cargarlo. Lo cargamos utilizando la palabra reservada import, el nombre de la librería que es Numerical Python, pero se llama NumPy. Y esto es una simple abreviación para el momento de utilizarlo en nuestro código. No escribamos
la palabra de NumPy de manera completa. Ahora, vamos a convertir el arreglo que ya habíamos definido anteriormente, bueno, la lista que ya teníamos, la vamos a convertir a un arreglo de NumPy. Para ello utilizamos np, que es el nombre que le dimos abreviado a NumPy, punto, recuerda que siempre tenemos que utilizar un punto, y el nombre del módulo o método que estamos utilizando, que en este caso es array. Lo que va a hacer es que esta lista lo va a convertir en un arreglo unidimensional y lo asignará a la variable temp. Una vez que tenemos nuestro arreglo, podemos utilizar todo el poder de NumPy para realizar las operaciones que hicimos hace unos instantes. Para ello utilizaremos la función average, la cual de manera automática me regresa el promedio de la temperatura o el promedio del conjunto de datos que está almacenado en esta lista o en el arreglo. En este caso vamos a utilizar nuestro arreglo y nuevamente nos tiene que dar el mismo resultado, y efectivamente los tres son idénticos. Recuerda que NumPy es una librería con una gran variedad de opciones para realizar cómputo numérico, y como lo acabamos de ver, nuestras tres opciones nos dan el mismo resultado. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál se te hace más fácil? ¿O cuál te permite mejorar tus habilidades de programación? En la práctica, pues hay que escoger lo que más nos convenga, ya sea en claridad o rapidez. Por el momento eso es todo, nos vemos en el siguiente video.